Bueno, en esta segunda parte vamos a hablar un poco de cuál es la metodología para hacer ciencia de datos. La industria tiene definido ya un estándar que se conoce como estándar CRISP, que viene de sus siglas en inglés, Cross Industry Standard for Data Mining. Como vemos, el estándar originalmente se aplica a la minería de datos, pero la metodología propuesta es exactamente la misma que se sigue para proveer soluciones aplicando ciencia de los datos. Y acá vemos entonces que la diferencia entre la minería de datos y la tradicional, digamos, y la ciencia de los datos no es tampoco tan grande, ¿no? La broma respecto de que un científico de datos no es más que uno que hace minería de datos pero en San Francisco, realmente puede tener un poco de razón. Quizás la diferencia fundamental es el hecho del volumen de datos, que es lo que se mencionó durante la primera parte de la charla. Entonces veamos un poco cuáles son las etapas. La primera es la comprensión del negocio o del fenómeno que se pretende, digamos, sobre el cual se pretende trabajar. Y esto viene claramente asociado a la comprensión de los datos que tenemos sobre ese fenómeno o ese negocio. Esto, como vemos, es cíclico, es decir, probablemente vamos a tratar de comprender el negocio o el fenómeno viendo los datos, nos van a surgir dudas, vamos a necesitar de vuelta tratar de entender y leer sobre el problema, ¿no? Leer documentación sobre el problema y luego volveremos a los datos. Esto se repetirá hasta que lleguemos a tener una buena comprensión del problema a través de los datos. La siguiente etapa es la preparación de los datos. Y como todos sabemos, muchas veces los datos no se encuentran de la forma en la que nosotros quisiéramos. Entonces muchas veces es necesario hacer una manipulación de estos datos, una transformación de estos datos, una limpieza de los mismos. Esta etapa es quizás una de las más complicadas y la que mayor tiempo lleva, sobre todo cuando estamos trabajando con grandes volúmenes de datos. Luego viene la parte del modelado, y acá en el modelado se aplican las distintas técnicas que mencionamos, técnicas de aprendizaje automático, técnicas de extracción de patrones. Acá en el modelado estamos hablando de esas técnicas de extracción de información de manera automática. Muchas veces el modelo, debido al tipo de modelo que nosotros planteemos, vamos a tener que volver hacia atrás y remodificar o retransformar nuestros datos. De esta forma es por eso que acá se indica que del modelado a la preparación de los datos hay un ida y vuelta permanente, también es cíclico. Cuando tenemos nuestro modelo, lo que vamos a hacer es evaluarlo claramente para ver si efectivamente se corresponde con los resultados que nosotros esperamos. Y quizás a partir de esta evaluación surjan algunos inconvenientes que nos lleven de vuelta a tratar de entender el negocio. Quizás teníamos una idea equivocada del negocio, una idea equivocada del problema. Y debido a esto, la evaluación, al ver los resultados de la evaluación, es que vamos a darnos cuenta de este problema y volver a estudiar, a tratar de comprender los datos. Y así nuevamente seguimos por cada una de las etapas de manera cíclica hasta que finalmente los resultados de nuestra evaluación hayan sido los esperados, y entonces sí ya pasamos a la última etapa, que es la del despliegue, la de la implementación final del producto. Bien, veamos entonces ahora cómo interactúan los distintos elementos dentro de esta metodología. Cuando hablamos de conocer el problema, acá claramente lo que necesitamos es un experto del dominio de aplicación. No podemos, como ya dijimos en la primera parte de la presentación, no podemos atacar un problema sin tener un experto que conozca del problema. El científico de los datos no puede ser un experto en todos los dominios, no puede ser un experto en problemas meteorológicos, no puede ser un experto en problemas agrícolas. Por eso se necesita un experto del dominio para que brinde el soporte necesario al equipo
que va a realizar ciencia de datos. Además de, por supuesto, bueno, toda la documentación y toda la información y libros de los cuales uno pueda extraer alguna información, pero más allá de eso, más allá de lo que uno como científico de datos pueda aprender, siempre vamos a necesitar el apoyo de este experto del dominio. Para comprender los datos, ¿qué herramientas nos vamos a usar? Bueno, la visualización, fundamental para el primer análisis exploratorio, para tratar de entender cómo se distribuyen estos datos, para tratar de ver si existen diferencias, para plantear estas hipótesis, es que vamos a utilizar visualización. La estadística descriptiva también nos va a servir de soporte para entender los datos. ¿Qué distribución tiene? Y digamos, distintas herramientas de la estadística nos van a permitir entender los datos. Y también acá el experto del dominio va a ser fundamental para comprender los datos. Cuando preparamos los datos, y bueno, acá viene toda la parte de lo que es la ingeniería y la selección de atributos. Por un lado, cuando hablamos de ingeniería de atributos, estamos hablando de quizás haya cierta información que esté en los datos, pero que tengamos que construirla a partir de ellos, extraer y crear una nueva variable a partir de información que tenemos de otras variables. Eso es lo que se conoce como ingeniería de atributos. Y la selección de atributos, bueno, acá viene también el hecho de que podemos encontrarnos con muchísimas variables de las cuales no todas estas van a ser importantes y vamos a tener que eliminar alguna de ellas, ¿no? Para el modelado, bueno, para el modelado, en la etapa de modelado, como dijimos, fundamentalmente aprendizaje automático, aprendizaje de máquinas, extracción de modelos. Esta es la técnica, son las técnicas y los algoritmos que se asocian a la etapa del modelado. Y para la evaluación, bueno, nuevamente tenemos las estadísticas a través de los análisis estadísticos de significancia, métodos de muestreo, la visualización también para analizar y presentar los resultados, y el experto del dominio. Aquí el experto del dominio va a corroborar que efectivamente los resultados de la evaluación sean coherentes respecto al problema de aplicación. Por eso fíjense, es importante acá ver que el experto del dominio en realidad tiene una participación durante todo el proceso. Y esto es lo que quizás hay que tener más en cuenta a la hora de atacar un problema basado en datos. Siempre tener al lado un experto del problema que nos interesa. Y finalmente, la última parte, la parte del despliegue o la puesta en marcha. Bueno, acá tenemos lo que es la ingeniería de software. Y esto también es una de las diferencias quizás de lo que es ciencia de los datos respecto a lo que podría ser la minería de datos o bueno, otras áreas afines como, no sé, machine learning, aprendizaje de máquina. Acá, cuando hablamos de ciencia de los datos, estamos pensando en un objetivo que tiene una puesta en marcha. Estamos pensando en una aplicación de software. Y es por eso que la ingeniería de software es fundamental para lo que es la ciencia de los datos. De nada nos sirve a nosotros extraer información, proponer un modelo, evaluarlo, si no vamos a hacer uso de esos datos, uso de ese modelo. Por eso en los equipos de ciencia de los datos es muy común tener ingenieros de software.